lo que vamos a hacer es hacer una reflexión sobre aquellas emociones, ¿de acuerdo?, que surgen a lo largo del proceso de inversión. Ahora os voy a contar un poco incluso una investigación que hicimos sobre ese proceso. Vamos a analizar lo que es la curva emocional, de dónde surgen, y herramientas de psicología y de coaching que nos ayuden a saber gestionar esas situaciones. Lo más interesante aquí es las situaciones de inversión a las que vosotros os estéis enfrentando, o los miedos que tengáis en la situación financiera en la que estéis o en el momento de inversión. Invertir en desarrollar una mayor inteligencia emocional repercute positivamente a la hora de tomar decisiones, generando emociones de seguridad y confianza, tranquilidad y sosiego, aspectos claves para tener una inversión consciente. Así que el objetivo de hoy es invertir en uno mismo. Un poco de contexto, ¿de dónde venimos? Esta es una slide que pongo yo mucho y es que también nos tenemos que adecuar al momento en el que estamos, ¿no? En pleno siglo XXI, la sociedad era, como digo yo, de las prisas, donde si algo queda claro es que el estrés, la ansiedad, el uso de fármacos, son las enfermedades del siglo XXI y ya las estamos hasta normalizando. Entonces, en un contexto variante, más allá de los entornos VUCA, que ya ni se dice, son entornos RAP que llaman, que son entornos muy rápidos, impredecibles, paradójicos y muy interconectados en plena era exponencial de digitalización, lo que surge también es que las personas vives o sobrevives, ¿no? Y además largas horas de trabajo. Quiero decir con ello que uno de los grandes factores también a la hora de invertir es tener claridad mental, y entonces claridad mental depende de cómo tu sistema de descanso, sueño, alimentación esté. Entonces no podemos olvidar cuáles son los factores biológicos por los cuales tú también reseteas y empiezas a estar bien, ¿no? Que da igual que yo gestione muy bien mis emociones si lo que hago es descuidar el estilo de vida que pueda tener. Entonces desde ahí, cuando ya viene el COVID, una de las cosas que observamos en ese contexto es que existe gran impacto en la psicología de las personas, ¿no? Y el COVID, si os dais cuenta, ha supuesto mucho estrés postraumático, ha supuesto un gran revuelo en las emociones, y incluso antes de esta crisis y el volcán y la guerra y Ucrania, surgen de repente desde hace 5 años nuevas metodologías. ¿Cuántas personas habláis con ellas y dicen, no, que tengo clase de yoga, que tengo clase de pilates, yo es que ahora me voy a un curso de PNL? ¿Sabéis lo que es PNL? En coaching se utiliza, ¿os suena? Programación neurolingüística. Programación neurolingüística, lo que los psicólogos llamamos en la teoría más de Albert Ellis, es reprogramar tus pensamientos de tal manera, de forma más adecuada, quitando esas creencias limitantes, modelos mentales, para pensar de forma correcta y tener emociones más sanas. Entonces, parece que no, pero se puso de moda, ay, esto de PNL, pues no es lo mismo decir, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a, quiero ir al gimnasio. A ver cómo voy a invertir, qué miedo me da, seguro que se me da mala, voy a tomar una decisión financiera, voy a confiar en ella. Entonces, tan solo uno, si me hablo desde el tengo que, la obligación o el me gustaría, quiero y voy ya, te cambia totalmente el estado emocional en un minuto. Bueno, pues el mindfulness también es otra de las cosas que eso sí que ya sabéis lo que es y todo el mundo lo hace, es el mindfooting y demás para comer de forma consciente. Mindfulness es estoy donde están mis pies, es el ser consciente en el aquí y en el ahora. Una de las técnicas que también en Brainvestor tenéis para poder practicarlas antes de invertir o de tomar una decisión o cuando sobre todo estéis en momento de duda, porque las decisiones se tienen que tomar en momentos de calma. Y luego, pues bueno, la psicología positiva que nos habla mucho Martin Seligman, donde dice que tan importante es ver lo que hacemos mal, que la psicología siempre ha estado focalizada en el por qué, y de repente viene esta corriente de psicología positiva y decir, oye, como inversor, su punto de vista sería, dime cuáles son tus fortalezas, que lo vimos en el módulo de autoconocimiento, dinos qué sí se te da bien. Vamos a hacer más fuerte esas habilidades y que sean un poco como los aliados. Pues con la gestión emocional va a ser lo mismo. El objetivo de la gestión emocional o inteligencia emocional en los inversores es identificar cuáles son las emociones que favorezcan mis momentos de crisis en procesos de toma de decisión financiera. Es decir, buscar los aliados y maximizar las emociones o minimizar aquellas que no son tan rentables, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, todas estas iniciativas surgen porque el ser humano necesita un mayor conocimiento de uno mismo y parar, como digo yo, para avanzar. Para los que no conocéis Brainvestor, el lanzamiento fue el 18 de noviembre de 2021. Adelante, encantada. Buenas, bienvenido. Y os voy a contar un poco los antecedentes de dónde viene también este proyecto, donde de alguna manera el objetivo es desarrollar este autoconocimiento surge porque
nos dimos cuenta que, bueno, que había un gran vacío y que muchos desde Relación de Inversores de Cobas y desde un proyecto que era digitalizar la experiencia del inversor, hicimos un análisis de decir, oye, aquí lo que falta es mucho acompañamiento, pero sobre todo mucha educación financiera para que las personas se sientan seguras a la hora de invertir, ¿no? Entonces, algunas de las conclusiones que sacamos de esos test que os decimos es que a mayor conocimiento financiero del inversor, mayor asunción de riesgos, menor aversión a la pérdida y más tendencia a invertir a largo plazo y mayor porcentaje de inversión del propio patrimonio. Y las emociones influyen directamente en la toma de decisiones y en los sesgos. Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar este estudio. Más conclusiones de este observatorio que estamos sacando y que hay 2 notas de prensa publicadas, las tenéis también en redes, es que los inversores con miedo, lógicamente, toman peores decisiones financieras y además son proclives a desarrollar sesgos como el efecto manada, status quo, descuento hiperbólico, entre otros. Hemos sabido identificar cuáles son los sesgos que se producen en las distintas fases del proceso de inversión, que os mandaré además un artículo para que lo veáis, bueno, porque los sesgos, nosotros no podemos controlar lo que siento en ese momento, ¿no? O el sesgo muchas veces no lo tengo identificado. Pero si ya conozco que las primeras fases cuáles pueden ser, ya estoy como avisado, con lo cual el ser consciente nos ayuda mucho a identificarlo. Segunda cosa importante, cuanto más anclamos una experiencia de inversión con miedo, las emociones también cuando las vivimos intensamente nos pueden dejar como una especie de trauma, estrés postraumático o inquietud. Si acumulamos muchas experiencias desagradables de inseguridad, el miedo se potencia. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, que a veces no invertimos más o somos todavía muy conservadores porque las experiencias que hemos tenido anteriores han sido desagradables y ese miedo nos avisa de mejor que no. A mayor miedo también, mayor tendencia a invertir a corto plazo, con máximo de 3 años, más volatilidad. A mayor seguridad en uno mismo, menos correlación con sesgos como aversión a la pérdida, efecto rebaño y tendencia a invertir a largo plazo, bajo la emoción de paciencia y confianza. Fijaos aquí, si paciencia y confianza en uno mismo, en el producto en el que invierto o en la gestora en la que estoy, más la paciencia, sobre todo en inversiones a largo plazo, son tan importantes, la cuestión que os planteo es, ¿quién nos enseña a nosotros a ejercitar más la emoción de paciencia? ¿No? Siempre hemos aprendido mucho de matemáticas, física y química cuando vamos al colegio, pero ¿quién nos enseña? Ahora el sistema educativo está cambiando mucho la inteligencia emocional, pero ¿quién nos enseña a tener inteligencia emocional? ¿Quién nos enseña a manejar una crisis de ansiedad a la hora de tomar una decisión importante? Uno mismo es ensayo, error y experiencia, ¿no? Pues yo creo que también dentro de todo lo que nos enseñan de educación financiera tiene que haber una parte donde, ¿por qué no?, empezar a conocer más emociones como la paciencia. ¿Qué significa esto de tener paciencia? ¿Cómo significa esto de ese fondo que yo mantengo y estoy ecuánime y no lo paso mal, ¿no? Para no tener una situación de anclaje desagradable. Bueno, más cosas. La seguridad es fundamental, cómo fomentar la seguridad en las inversiones, porque la seguridad correlaciona alto con sesgo de exceso de confianza. Tan malo es tener miedo, tan malo es tener una impulsividad muy alta bajo un exceso de confianza excesivo. Hablábamos de los perfiles también a veces narcisistas o que con menos autocrítica que pudiesen llegar a tener también muchas equivocaciones a la hora de invertir. Y a mayor nivel de conocimientos financieros, menor aparición de sesgos, en concreto de ilusión de control, con lo cual las emociones son claves a la hora de invertir, pero sobre todo a la hora de licitar un sesgo o no. Y de esto hay menos estudiado. Está muy estudiado por qué surgen los sesgos y en qué fase, pero mucho menos cuáles son aquellos sesgos. En el último estudio lo que vimos es que había, sobre todo el sesgo de impulsividad, puede elicitar muchísimo el pues hago lo que haga la mayoría y ya está. Sé que no lo tendría que hacer, sé que es el sesgo efecto manada, pero es que me estoy poniendo muy nervioso. Entonces, no. Entonces, esa no sería la solución. La solución es ¿cómo vas a hacer tú para gestionar tu emoción de impulsividad y no bajarla? Porque fijaos, cuando una persona, espero que sean de los que sirven, cuando una persona tiene un estado emocional como pueda ser impulsividad, yo me pongo muy nervioso porque estoy viendo que las cosas no salen como a mí me gustaría, estoy inseguro, estoy sufriendo, ¿qué hago? En ese momento, vendo, bien, ay, ya está, no voy a sufrir más viendo cómo cae. Perfecto, estoy muy contento. Sí, ¿no? Genial, has tenido una gran respuesta a corto plazo. Te has relajado. Me aumenta la ansiedad,
a corto plazo me bajo la ansiedad, ¿vale? He vendido. Vender es igual a bajar la ansiedad. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que pasa una semana, 2 semanas y en largo plazo vuelvo a tener ansiedad. De tal forma que la respuesta que bajase la ansiedad real no es a veces vender. Porque el estado de ansiedad es como si fuera un tic, es como, bueno, las personas que tienen, me pongo muy nervioso, compro compulsivamente, por ejemplo, eso en la psicología del ahorrador pasa muchísimo, porque me genera muchísimas endorfinas, serotonina y nos engancha. A corto plazo lo soluciono, pero a medio y largo plazo vuelvo a tener la necesidad de querer consumir otra vez para tener la sensación de poder, de sentirme bien. Entonces, lo que no se está solucionando es el estado emocional de ansiedad o de impulsividad. Entonces empezamos a desarrollar a veces una serie de hábitos y esos hábitos se convierten en condicionantes. Ha habido unas contingencias y ya asocio, me pongo nervioso, hago lo que hagan los demás. Por eso muchas veces es muy difícil analizarlo porque es un proceso de tiempo tan corto que no nos damos cuenta. ¿Vale? Ahora sí, ahora con esto que vais a hacer los ejercicios vais a ser más conscientes, ya veréis. Entonces, más cosas que estamos viendo. El proyecto SIA os lo he resumido y os he traído algunas de las slides. El proyecto SIA, ¿os acordáis que trabajamos sobre cómo podría ser una experiencia digital? Y entonces hicimos focus group, relación de inversores, preguntamos a muchísimos inversores, no solo de Cobas, fuera de Cobas, qué era para ellos, por ejemplo, invertir, qué suponía, que cuánto tenían esa curva emocional de inversión, en qué fases. Y de ahí sacamos un montón de datos. Fijaos, esto es un proceso de design thinking y entonces en cada uno de ellos los inversores íbamos poniendo cuáles eran las fases de inversión y veíamos cuáles eran los objetivos y luego analizábamos cómo eran los pensamientos, los sentimientos y las emociones a cada uno. Es decir, que fuimos descuartizando lentamente para ver ese proceso cognitivo y emocional. Y de ahí, una de las cosas que surgieron es que, bueno, que influye mucho lo que piensa el inversor. Esto se llama mapa de empatía y es analizar qué piensa, qué ve y qué oye un inversor. ¿Vale? Pues, por ejemplo, pensamientos riesgo, ganar dinero, no sé invertir, necesito o no necesito ayuda, ¿vale? Y ahí una de las cosas que vimos, si os dais cuenta en eso, es que cuando estás en la fase de estudio de necesidades iniciales, donde hay una fase de exploración de invierto o no invierto, surgen emociones claramente de inseguridad, dudas, expectativas, ilusión y miedo. Vas avanzando en los tipos de inversión, tienes desconocimiento, pero ya empiezas a reafirmarte para invertir, confusión. Cuando ya empiezas a seleccionar los criterios de inversión, reflexión, expectativas, estudias los productos, tomas decisiones, ¿de acuerdo? Y luego tienes el plan de seguimiento. Llega un momento donde al principio todos pueden ser dudas y en esas dudas, inseguridades que hago y demás, bueno, a veces pronto te viene el optimismo de voy a ganar mucho dinero o esto me están aconsejando. Los sesgos son unos, van variando y cuando ya uno toma una decisión, se produce como la atribución de ahora tengo que confirmar. Entonces, ya he dado el dinero, ya he cogido este producto y entonces lo que hacemos a lo mejor es el sesgo de confirmación y es tiene que salir bien y voy a coger toda la información que avale que vaya a salir bien. Entonces, ahí empezamos a ver cuáles eran esos pensamientos que tenían, las emociones, ¿no? Alivio, tranquilidad, miedo a equivocarse, ansiedad o estrés. Bueno, pues de ahí una de las cosas importantes es cómo tengo que gestionar yo y que vosotros veáis en ese proceso o que analicéis cuál es mi momento crítico. Mi momento crítico emocional, ¿cuál es? Vamos a ver cómo vamos a invertir en esa inteligencia emocional. Un inversor siempre necesita conocerse a sí mismo y saber cuáles son sus objetivos para tener foco, poder tener un plan estratégico y tomar decisiones. Plan estratégico como estrategia financiera. Imaginaos que viene ET, a mí me encanta, y un extraterrestre que es ET, que llega a su aniversario a la Tierra, desconoce absolutamente todo sobre las emociones, ¿vale? ¿Con qué emociones me identifico más a la hora de invertir? Yo os voy a mostrar algunas, si tenéis dudas, porque hay gente que dice, estoy bien, mal, pero si yo os dijese, ¿cuál es, vas a invertir? Lo primero que piensas, inversión es igual a, ¿qué emoción me produce pensar en invertir? Miedo. Miedo. Ganar dinero. Ganar dinero. Vale. A los que habéis dicho ganar dinero no es una emoción, entonces es voy a invertir, eso es igual a ganar dinero, eso es igual a ¿qué emociones produce ganar dinero? Satisfacción. Una misma realidad
una misma realidad o una situación, distintas emociones, distintos pensamientos. Como veíamos en el módulo de autoconocimiento, uno de los factores que influyen es las experiencias que hayas tenido antes, cómo es tu relación con el dinero o cómo lo ha sido, cuáles son tus expectativas, cuál es también tu capital para invertir o no, o cuánto holgadas, cuál es tu momento vital, cuál es tu personalidad, qué tipo de inversor eres. Para unos puede ser miedo, riesgo, inseguridad y para otros puede ser una oportunidad. Por eso una de las preguntas claves que hacemos en Brain Investor, ¿qué significa para ti la palabra volatilidad? Y entonces para unos es, bueno, pues oportunidad y para otros es miedo total. ¿Lo veis? Entonces, ¿de dónde partimos y cuál es el condicionante que tenemos? ¿No? Fijaos, la palabra invertir es, ¿por qué? ¿Por qué digo asociación? Porque ahí tenemos que ver si existe una cosa que llamamos contingencia de invertir igual a negativo o positivo. Puede ser ansiedad, calma, desesperación, puede ser valentía, ganas, ilusión. Más cosas. Adentrándonos en el mundo ya de las emociones son el conjunto de sensaciones, sentimientos y modificaciones biológicas asociadas a las acciones disponibles. Entonces, hay que diferenciar tres cosas. Una cosa es el sentimiento, que es mucho más subjetivo, que es lo que se queda, que es secundario. Otro es la emoción, que es emovere, de latín, que hace referencia a la acción. Y luego otra es el estado de ánimo, que es la emoción de fondo que se consolida y perpetúa en el día a día. Yo puedo tener un estado de ánimo X, ¿de acuerdo? O un sentimiento que es diferente. Damasio, si queréis saber de emociones, Antonio Damasio nos habla de las emociones básicas. ¿Cuáles son las emociones básicas? ¿El miedo? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿No habéis visto Inside Out? Los que tengáis hijos, sobrinos, nietos, Inside Out lo explica muy bien. El asco, la sorpresa, fue estudiada. Antonio Damasio, que habla muy bien de las emociones, tiene muchísimas cosas publicadas, nos habla de las emociones primarias y secundarias. Una emoción que es muy reactiva, por ejemplo, cuando tú pasas por algo que huele muy mal, te da el asco, es muy reactivo, ¿no? Y hay emociones que son primarias y luego otras secundarias que donde ya empiezan a aparecer el sentimiento. Muy interesante también la interpretación que yo hago después de cómo son las cosas. Muy interesante la narrativa que yo me hago tras una inversión. Si yo he tenido una inversión de éxito, lo que me cuento y cuánto lo mantengo, o si yo he tenido una inversión de fracaso, me he equivocado o no ha habido tanta suerte, ¿cuál es la narrativa que yo me digo a mí mismo? Porque esa narrativa está llena de emociones. Os pregunto, generalmente, ¿qué narrativas nos hacemos cuando invertimos? Si he tenido una experiencia que no ha sido tan positiva como yo esperaba a la hora de invertir y he perdido, ¿qué es lo primero que me digo? No tienes ni idea. No tienes ni idea. Muy bien. Que no tengo ni idea. Eso. No, exacto, no tienes ni idea. Así lo había visto. Vale, me digo, no tengo ni idea. Venga, más emociones. Podría aprovecharlo fiscalmente. Vale, esa es muy buena. Venga, más emociones, más pensamientos. Aunque te vaya bien al principio es muy peligroso. Sí, ¿no? Ten cuidado. Ten cuidado, puedes morir de éxito. Muy bien. Voy a poner, por ejemplo, la de no tienes ni idea, que me ha gustado mucho, ¿no? Porque además es muy genuina, muy real y muy común. Entonces, gracias por compartirla. Si yo me digo no tienes ni idea, una vez, bueno, pero si cada vez que yo invierto las cosas no salen tanto como esperaba, que a lo mejor no ha sido una mala inversión, no tienes ni idea, no tienes ni idea, ¿qué le pasa a mi nivel de confianza y seguridad conmigo mismo a la hora de tomar decisiones? Baja mucho, me voy a volver más inseguro, con lo cual estoy muy proclive a empezar a desarrollar sesgos. Las personas inseguras se pegan a los demás a ver qué tipo de inversión hacen, o por sesgo de afinidad voy a hacer lo que hagan otros. Entonces, la vulnerabilidad y las inseguridades, caldo de cultivo para generar emociones no positivas a la hora de invertir y además más sesgos diferentes. ¿Lo vemos? Y luego el cerebro es categórico. Si yo le digo al cerebro, no te va a dar tiempo, el cerebro entiende no te va a dar tiempo, no entiende a lo mejor sí. Si yo le digo al cerebro, no tienes ni idea, no tienes ni idea. Cada vez que yo haga, no es una inversión, sino a lo mejor hago una operación, la que sea, o una gestión, aunque sea personal y diferente, y me vuelvo a decir, no tengo ni idea, ya tengo un condicionante y me he autoetiquetado y seguramente mis respuestas, mis acciones van a ir determinadas a mis pensamientos. Esto lo voy a explicar ahora, pero es el principio básico.
lo que nosotros en ese momento estamos pensando de nosotros mismos, programación neurolingüística, imagínate, no tienes ni idea, qué mal, qué horrible. Esto es un pensamiento, ¿sí? Este pensamiento rápidamente cuando entra genera un sentimiento. ¿Qué sentimiento puede generar? A lo mejor a ti te puede hacer gracia, ojo, pero ¿qué sentimiento puede generar decirme a mí mismo no tengo ni idea? A la hora de invertir o demás. Depresión. Me puede llevar a una depresión, una tristeza, de tal forma que con estos sentimientos, inseguridades, miedos que comentábamos, ¿qué acciones voy a llevar a cabo? Copiar lo que hacen los demás. Por ejemplo, porque me va a dar más seguridad. O no hacer nada. O no hacer nada, o dejar de invertir. O quedarme bloqueado, o vender. ¿De acuerdo? Entonces, es un ciclo y además cuando yo me veo a mí mismo que copio a los demás y que los demás saben mucho más que yo, idealicemos a los demás son mejores inversores que yo y demás. Esto se puede romper, claramente puedes buscar un experto, y sabes que tienes aquí el programa de mentoring gratuito y sin ningún tipo de compromiso, donde pongo una persona experta que me diga o me guía qué puedo hacer o que me diga cómo están ahora mis sesgos. Cuando yo estoy en este sentimiento, quiero reflejaros que hay como dos círculos, ¿vale? Es el círculo de inseguridad, no tengo ni idea, qué mal, fíjate, me anda por todos lados, es que esto como estoy a estas alturas haciendo estos errores, ya debería saber, ¿vale? Y luego tenemos el círculo de seguridad. El círculo de seguridad es, vale, no ha salido bien esta, pero intentaré en las siguientes. Y lo más importante, retrospectiva, ¿qué he aprendido de esta inversión? Y es en ese momento donde el aprendizaje, sacamos un autoconocimiento y va a ser como esos criterios que decimos nosotros aquí o protocolo de actuación para la siguiente inversión. Ser resiliente no es aguantar golpes duros, ser resiliente es aprender de ellos, para mí. Entonces, la riqueza del autoconocimiento y la inteligencia emocional es el aprendizaje que se establece por los errores. No temer los errores porque entonces los vamos a evitar, nos vamos a convertir en un perfil muy conservador, sino aprender de ellos. ¿Lo veis? ¿Yo me equivoco o aprendo? Ojo que no me puedo equivocar mucho porque entonces me arruino, pero vaya, ¿me entendéis? Más cosas de las emociones. Características que tienen una base biológica, nos invaden y no siempre se pueden controlar y expresar con el lenguaje, como comprenderéis. No podemos negar nuestra dimensión emocional y necesitamos desarrollar habilidades emocionales que nos permitan ser capaces, por ejemplo, de diferenciar que pensar no es igual que hacer. Eso muchas personas piensan que por pensarlo ellos lo son, ¿no? Es que soy, os voy a poner un ejemplo con esto que tú has dicho, que tú hayas hecho una mala inversión, una mala decisión financiera, es una acción puntual. Eso no quiere decir que seas un mal inversor. Tenéis que separar el concepto de ser de hacer. Si yo soy tu jefe y te digo, este documento que me has presentado, que sepas que para mí tiene un 3, tiene una calidad de 3, para lo que tú eres esto es un 3, ese va a ir a su casa y a lo mejor en ese sentimiento de inseguridad, ¿qué puedes pensar? ¿Cuánto vales? Pues un 3. Pues no, tú eres un gran profesional y tú puedes valer un 9, un 10 o un 8, lo que tú consideres, pero a veces las personas grandes profesionales de 8, 9, 10 cometen errores y pueden hacer trabajos de 3. La diferencia es separar que eso no te va al ser. Tú haces cosas que pudieran ser mediocres, otras maravillosas, pero eso no quiere decir que seas un 3. Es muy importante esto para tener la identidad como con uno mismo bien arraigada. Otra cosa es que si ya llevo muchos trabajos de 3, ojo, pero es, vale, pues efectivamente tengo que aprender o tengo que intentar mejorar. ¿Veis? Que no nos condicione el ser de hacer. ¿Dudas hasta aquí? Sí. Opiniones, comentarios, ¿no? Pues que es muy difícil, es muy cómodo ir con la manada. Es muy cómodo. Muy cómodo y muy, muy, muy difícil. Es la, fíjate, sobre todo es como lo de la manada o como si quieres salirte es como ir contracorriente, ¿no? Contracorriente, eso es, contracorriente. A mí, yo quiero ir contracorriente, pero
la soledad de ir en contracorriente es dura. Hay un dicho que dice, además, mal de muchos, consuelo de tontos. Si me equivoco, es menor, ¿no? Acordaos lo que hablábamos en el módulo de autoconocimiento, que todo esto pasa por la aversión a las pérdidas. Entonces, el mayor miedo que tiene un inversor es perder. Vamos, es como Gollum, mi tesoro, dámelo, dámelo, no me quites nada, aunque vaya a ganar más en el futuro. Si yo voy a perder, prefiero perder acompañado que solo. Y eso es así. Me prefiero, pero es que pasa hasta, yo lo veo en las empresas incluso, es decir, yo, bueno, prefiero equivocarme con alguien y que todos nos equivoquemos a ser un arriesgado y decir lo contrario y tener enemigos. También pasa. Entonces el ser humano es así, lo que pasa que a veces se acierta más. ¿Qué ocurre? El efecto manada. Una de las cosas que sucede es que cuanto más efecto manada haga, mayor caos mental voy a tener conmigo mismo, menos claridad de saber cuál es mi propio criterio de inversión. Además, fijaos, no es lo mismo tu situación económica, financiera que la tuya, que la tuya, que la tuya. No es lo mismo tu momento vital o cargas familiares, no es lo mismo muchas cosas. Entonces, seguir a la manada teniendo en cuenta que cada uno tiene un patrimonio distinto, expectativas distintas y valores que lo ponemos en el cuadernillo del participante distintos, eso sí que es un error. Porque nos estamos tomando las mismas decisiones bajo realidades diferentes. ¿Habéis visto rápidamente en este ejercicio cómo cada uno es dispar? De tal forma que las decisiones no pueden ser las mismas. ¿Sí? ¿Más? Venga, vamos a seguir. Los factores que os comentaba que influyen a la de las emociones, pues todos los que hemos dicho ahora. El tipo de personalidad, las creencias limitantes. Bueno, ¿y por qué no también la infancia? Nadie nos habla de la infancia, pero el aprendizaje por observación. ¿Cómo eran nuestros padres con el dinero? ¿Cómo gestionaban? ¿Eran grandes inversores que tenían esa rapidez y se ha visto mucho en casa? La relación con el dinero era algo de hay que ganar muchísimo dinero y son muy ahorradores y no se podía perder. Los aprendizajes anteriores que hemos tenido, si han sido exitosos o no, el tipo de personalidad. Bueno, pues todo eso va a influir en cómo son las emociones. Aquí tan solo de deciros que en el último módulo vimos cómo era la personalidad de cada uno de ellos, si eran conservador, moderado o agresivo, y cuáles son las tendencias existentes a desarrollar unos sesgos y otros. Un perfil conservador tiene más miedo, aversión a las pérdidas, a la sesgo de anclaje, el de coste hundido, ya que he invertido tanto, ya que me dieron estas acciones, y descuento hiperbólico, ¿de acuerdo? El moderado, autoridad, afinidad y efecto arrastre, y el agresivo, sesgo de experimentación, confirmación, percepción selectiva y efecto halo. Quiero decir con ello, y no entro en sesgos, que lo vamos a ver en el siguiente módulo, y además en Brainvestor lo tenéis con vídeos, con juegos y demás, pero que cada uno de ellos genera unas emociones. Fijaos, si yo tengo sentimiento de euforia total, me voy a ir más a un sesgo que pueda ser el sesgo de exceso de confirmación y demás, o de ilusión de control. Si yo tengo el miedo, me voy a ir a la manada. Si soy muy conservador, descuento hiperbólico, coste hundido, me quedo como estoy, virgen, aquí que no me mueva nadie. Y entonces la pregunta es, ¿cómo voy a hacer yo en esta curva emocional, ¿vale? Y cómo podemos saberlo. Punto número 1, autoconocimiento. ¿Quién había visto ya esta curva emocional? Sí, entonces yo la tengo clara. Si yo la conozco, puedo preverla y puedo anticipar, inteligencia preventiva, por lo menos el conocimiento nos da la capacidad o la visión de verlo antes. Podemos arrancar con ese optimismo, ay mira, hay una tendencia, voy a observar qué está pasando. Luego hay mucho ruido, porque cuando no ha habido ruido con todo lo que ha pasado con las bitcoins, cuando no ha habido ruido con invertir o no en tecnológicas o ruido ahora de qué está pasando. Entonces, ese movimiento me lleva por lo menos a ver si me voy a quedar fuera. ¿Conocéis el efecto FOMO? Fear of Missing Out. Pues yo creo que eso también se puede aplicar aquí. La sensación de algo está pasando en el mercado, a ver si voy a ser el tonto que me voy a quedar, ¿no? El juego tan irracional como es el de la lotería, que siempre lo hemos dicho. La lotería. Y te pones a comprar lotería del barrio, la del club del no sé cuántos, y la de la universidad, la del trabajo, la del antiguo trabajo. No vaya a ser que les toquen a ellos y a ti, ¿no?
con lo cual terminas, ¿no? En esa ilusión de control, lo voy a coger, no vaya a ser. Bueno, pues fijaos todos esos condicionantes, lo irracionales que somos, ¿no? La excitación, si espero más tiempo podré beneficiarme de la tendencia y a comprar. La emoción, voy a utilizar esa corrección para aumentar mi posición, comprar, euforia, qué bien, soy inteligente, genial, este precio puedo duplicar mi posición. Ahí ya empieza el delirio de grandeza, como digo yo. Y esta curva, hay una muy parecida que también trabajo, que es la curva de los emprendedores. ¿Alguno de aquí en la sala es emprendedor o ha trabajado en una startup y demás? ¿No? Bueno, pues cuando trabajas con ellos en la primera fase es la mejor, porque ves en sus ojos dólar, dólar, dólar. Te hablan de vamos a ser un unicornio y tú les ves en el pitch con los inversores y es que, bueno, se vienen arriba, es que on fire, y además en ese momento de exceso, de abundancia, empiezan a derrochar más, a gastar más. Yo he oído ya algunas que han terminado desgraciadamente en bancarrota y todas pasan por las mismas fases. O sea, esto es el nicho de mercado, nos vamos a forrar, vamos a ser los número uno, estamos conquistando. Como además suelen tener a veces quick wins, resultados pequeños, pero en poco tiempo, entonces todavía el cuento de la lechera viene más grande. Entonces el optimismo, exceso de confianza empieza a crecer. Y ahí hay una cosa que antes, cuando has comentado lo de la infancia, que me parece muy curioso. Cuando yo era pequeño, hace ya mucho, mis padres pues trabajaban y bueno, ganaban su dinero lo justo para vivir. Y en aquellos tiempos casi nadie tenía la mentalidad de a ver si me hago rico y dejo de trabajar. No existía esa mentalidad, o al menos yo no era consciente de eso. Sin embargo, hoy en día veo que la gente joven, de hecho hace encuestas y muchos lo que quieren es hacerse millonario cuanto antes. No sé qué ha pasado, pero... Han pasado muchos factores. Efectivamente, ¿qué ha cambiado? Por ejemplo, ha cambiado la cultura de ocio. Antes no se viajaba tanto, no había tanta posibilidad de vuelos de conocer mundo y nuestros padres no viajaban tanto como viajan los jóvenes, que es que todos los fines de semana, si pueden, se cogen además el avión. Entonces, lo primero es esa gran oferta. Segundo, ha revolucionado Internet, el acceso a la información o infotoxicación, que ahora hay problemas de pensamiento crítico en ello. Antes con un sueldo se podía vivir, ahora parece que queremos dos. Las ambiciones también cambian, queremos dinero para vivir mejor, no para ahorrar, que a lo mejor eso... Pero como tú decías, hay mucha más ansiedad, sí. Hay mucha más necesidad de medicamentos, para... Observa las redes. En las redes nadie te va a mostrar miserias. Te van a mostrar el mundo glamour, los filtros y lo que deberías tener. Y te crean las necesidades, ¿no? Entonces, eso también es así. Entonces, necesitamos consumir. No vaya a ser que me quede fuera y mi vida, el barómetro es, o los valores, si no estás ahí, es que no eres nadie o no estás viendo tu día bien. De que es una gran trampa. Es como lo de en aquellos tiempos, lo del el panal de miel al que asistían tantas moscas, ¿no? Se quedaban pegadas. Es decir, el panal de rica miel sigue estando ahí, ahora es Internet, son las startups, da la impresión de que todas las startups triunfan y si no, el 99,9% fracasan, solamente el 0,1% triunfa y claro, esas suenan mucho y no sé, yo creo que algo está pasando, algo no estamos haciendo bien o no sé si es el efecto manada o qué. ¿Qué opináis vosotros? El efecto manada es una cosa que al ser humano lo lleva. Las tendencias. Y ya está, y pues eso. Bueno, también las nuevas generaciones, y esto está comprobado por las nuevas tecnologías y por cómo están siendo educadas, son generaciones a golpe de clic. Entonces, el nivel de impulsividad es muy alto. Yo, por ejemplo, estoy preocupada por los nuevos inversores que vienen en las dos siguientes generaciones, porque no han sido educados o cultivados en unos valores o en unas cosas que sí que se van a necesitar. Entonces, ahí es diferente. A lo mejor uno cambia un poco la perspectiva que yo tengo de valores y esa impulsividad me lleva a querer. Tú decías antes lo de las abejas. Yo opino que es como el día de la rata, ¿no? Y entonces cada vez necesito más. Y en ahorro, ¿qué pasa? Que cuanto más ganas, a veces más gastas. Y entonces ya estás metido y siempre vas a necesitar más. Entonces ahí ya, ¿cuál es quién pone el punto final, ¿no? Es decir, hasta aquí. Y la variedad de poder elegir de consumo en un montón de aspectos, en ropa, en viajes y demás, es mayor. Entonces hay unos estudios que dicen que a mayor variedad el ser humano mayor inseguridad y mayor necesidad y mayor cortisol en tus venas, que es como un veneno, es decir, cada vez quiero más. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos a veces momentos de parar para avanzar. ¿Y por qué decíamos eso? Porque necesitamos un foco y sobre todo como esas necesidades estratégicas de inversión. Yo de dónde vengo, dónde estoy y dónde quiero llegar.
¿realmente con esto estoy contento o ya es mi ambición extrema la que quiere más? Entonces tenemos que saber muy bien los objetivos. Entonces, fijaos, ya cuando empezamos con la ansiedad, no puedo creerlo, el precio ha disminuido a la mitad, este debe ser. Aquí es cuando te pegas el tortazo y se da, en ese momento de ansiedad, las expectativas se rompen. Lo que yo pensaba, lo que me habían dicho los demás, lo que nos habíamos emocionado los demás todos juntos en la manada. ¿Y ahora qué está pasando? Pues si el mercado iba a pasar esto, pues que el mercado es absolutamente impredecible y está gestionado también por cosas irracionales. Entonces, desde ahí dices, suficiente, ya no puedo más. ¿Qué hago? Rápidamente, mi solución, corto. Debería vender y nunca más mirar las acciones. Ahí vienen los pensamientos absolutistas, que luego os hablaré de ellos. Todo, nunca, jamás, es la última vez que hago esto, no me compensa, no me compensa estar así, vendo. Aquí ya se empieza a ver las carencias de educación financiera. Si tienes más o menos, si tú te conoces emocionalmente y dices, mira, no pasa nada, esto es normal, va a pasar, aguanta los machos, como digo yo, y luego vamos a ir viendo. Entonces, o esto me pasó aquella vez, el poder, o voy a sacar mis criterios de comprobación por los cuales en momentos de crisis, ¿qué tengo que hacer? Que son listas de comprobación que se hacen en momentos tranquilos, no infartados. Y luego aquí, ¿cómo podía estar tan equivocado? Afortunadamente lo vendí todo, ahí ya empezamos a justificarnos, ¿no? Ahí la culpa, la rabia y vamos a ver cómo me quedo mejor. Todavía puede caer, depresión, lo que dije, esperanza, pero ¿qué está pasando aquí? Alivio, siempre supe que se recuperaría. La frase siempre supe que se recuperaría, ¿qué sesgo es? No, es como ese autoconvencimiento, ¿no? Sí, es un poco el efecto retrovisor. Yo ya sabía que iba a pasar lo de la pandemia. Yo ya sabía que venía lo de la burbuja inmobiliaria. Es que estaba clarísima. A todo lo pasado todos somos manoletes y entonces damos unas justificaciones de que yo ya lo sabía. Y el optimismo no importa, voy a comprar de nuevo, de todos modos está más barato que la última vez. Me voy justificando, fíjate, más que justificación yo diría que son incluso autoengaños también a veces, entonces los necesitamos. Esta curva emocional está muy basada en la curva del duelo de psicología. ¿Conocéis la curva del duelo? Las fases del duelo. ¿Sí? ¿Cubre? ¿No? Vale. No las he traído aquí por no liar, pero las fases del duelo, vamos a poner que desgraciadamente todos hemos pasado por una situación negativa de la pérdida de un ser querido, un accidente o cosas muy difíciles, ¿verdad? Iros solo a esa situación rápidamente, pero pensad que a veces nos puede dar un shock cuando nos dan una mala noticia que no esperábamos, o para esas personas que no están habituadas a que el fondo caiga puede ser un shock. Lo que yo esperaba, que estaba tan arraigado, que me iba a forrar, no está siendo. Entonces, cuando existe ese shock de una mala noticia, para algunos no lo hay, puede haber una negación, esto no puede estar pasando, esto no es verdad. Luego, después de la negación, puede venir la rabia y el enfado. Qué mal, o me dejé aconsejar mal, cómo he caído en esto, la culpa la tiene, buscamos perseguidores para aliviar un poco la culpa, porque cuando la emoción de rabia se nos instala, esas que nos hay, entonces hay que sacarla de alguna manera y buscamos terceros factores. Cuando la rabia y el enfado todavía empiezan a superarse un poco, ya viene la tristeza y la pena, que es una emoción secundaria de ya no hay nada que hacer o de impotencia. Y entonces hay un punto donde se empieza a ver la luz de inflexión, que es la... Muy bien. Solo desde la aceptación de lo que ha sucedido, de lo que soy, es donde se pueden empezar a hacer cambios y tener ese aprendizaje racional y ser un inversor consciente. Y cuando ya lo he aceptado, lo he digerido e incluso existe ese aprendizaje y consolidar el aprendizaje con lecciones aprendidas, es cuando llegamos aquí a lo que se dice a la paz y la tranquilidad, ¿vale? Entonces, esto es un duelo bien superado. Cuando no se dan estas fases, sobre todo de aceptación, de haber pasado tristeza, haber llorado, de aceptación, generalmente las personas aquí vuelven a hacer un poco el efecto rebaño o sesgo de confirmación y es, me da mucho consuelo, entonces lo empiezo a hablar, lo empiezo a contar, lo empiezo a decir y nos quedamos anclados aquí hasta que veo otra oportunidad y vuelvo a invertir. Pero no he invertido en los conocimientos financieros que tenía, en saber si ese dinero lo necesitaba o no, en tener un plan estratégico, en saber para qué. Sin todos esos condicionamientos antes, las probabilidades de que te vuelva a pasar eso y que estés en un estado de alerta y de ansiedad es muy alto, porque estás generando ciclos constantes de una y otra vez. Para poder cerrar bien un ciclo, tendríamos que hacer la fase de aceptación y la fase de paz y tranquilidad, aprendizaje y entonces ya sí. ¿Lo veis? ¿Dudas? ¿Cómo?
¿Cómo? Bueno, pues como estás haciendo hoy, ya lo estás haciendo. ¿Cómo? Pues con talleres en los que empecemos a trabajar el cómo se hace el ser consciente. Primero, conocerlo, el ser consciente. Segundo, autoobservándose. Vale, pues de todo lo que he aprendido hoy, si volviese a invertir o no, de las inversiones como vemos en el cuadernillo, voy a ver un poco qué me ha pasado a mí y en qué situación estoy. Entonces ya te va a sonar mucho más. Ya nos predispone a la acción. ¿Vale? Vamos a ver más cómo podemos solucionar esto. Bueno, analizamos aquí las emociones básicas. Las emociones básicas faltarían un poco la sorpresa, ¿no? Que es un poco la del shock o sorpresa, pero fijaos, el miedo, cuando un inversor siente miedo, es incapaz a veces de manifestarlo, de hablarlo, se siente indefenso, con un exceso de precaución y desconfianza, inseguridad, no se sienten libres para comunicarse, para poner en orden sus ideas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás en una emoción dominada por el miedo y frustrado, no tienes esa claridad mental y ahí ya sí que vas a tomar una decisión que luego te vas a arrepentir. Cuando estás enfadado, ¿vale? El estado de enfado se caracteriza por una actitud de irritación, conflictividad, oposición y rechazo. La tristeza nos lleva al desánimo, la resignación, el abatimiento, imaginaos ahí las decisiones. La alegría extrema o un exceso de optimismo tampoco sería bueno, ¿de acuerdo? En la satisfacción, su iniciativa es buena y tener flexibilidad, y luego estaría la estabilidad. Los inversores estables se caracterizan por la experiencia, el conocimiento y la consolidación, confianza. Desarrollan sentimiento de pertenencia y de referencia. Entonces, vamos a ver, si yo os dijese el miedo es una emoción, ¿qué me diríais? ¿Qué tipo de emoción es? ¿Positiva, negativa? Negativa. ¿Pensáis que hay emociones positivas y negativas? Es necesario también, ¿no? El miedo Es un aviso. Es un aviso y tal. Efectivamente, hay muchas personas que me dicen, es que tengo emociones negativas. No hay emociones negativas. No se controlan las emociones se gestionan y luego, segundo parámetro, no existen emociones negativas. Existen emociones agradables o desagradables. Una emoción agradable y luego todas las emociones tienen un mensaje. Cuando yo siento cierto enfado, el enfado es una emoción que nos avisa de que no has puesto límites a algo. Cada vez que tengáis un enfado, mirarlo. Es decir, estoy enfadada con alguien o conmigo mismo porque no me he respetado en algo. Y nos avisa. La tristeza es una emoción maravillosa que también nos avisa que tenemos que generar un cambio porque hay algo que nos ha entristecido o hecho daño. Todas las emociones tienen algo que decirnos. ¿Qué ocurre? Que si yo pienso que son negativas todo el rato, ¿qué va a hacer el ser humano? Rechazarlas o salir corriendo. ¿Cuál es el mensaje de la alegría? El mensaje de la alegría sería consolidar y saber lo que te hace feliz. Y gracias a la tristeza eres capaz de reconocer la alegría. Entonces, la tristeza la necesitamos para poder compensar y ver lo que sí me hace alegre o no. La alegría conecta con la sensación de estoy donde quiero estar, cómo quiero estar y con quién quiero estar. Es identificar el bienestar. La alegría habla de alienación con cosas positivas para ti. ¿Cómo vamos a generar esa conciencia emocional para que esto no nos ponga muy nerviosos en la situación de inversión? Pues la conciencia emocional es esa capacidad de reconocer el modo en que nuestras emociones afectan a nuestras acciones y la capacidad de utilizar nuestros valores como guía en proceso de toma de decisiones. Aquellos inversores que tienen mayor conciencia emocional saben que las emociones están sintiendo y por qué, comprenden los vínculos que existen entre sentimiento, pensamiento y acción, conocen el modo en que sus sentimientos influyen sobre su rendimiento y tienen un conocimiento básico sobre sus valores y objetivos, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Otro cómo. Esta slide la hablamos porque me dijeron, ¿cómo hacemos para cambiar de un perfil conservador, es decir, que está anclado en el miedo, a alguien incluso un poco más agresivo? Pues mirad, hay un proceso por el cual uno tiene que saber que tiene que abandonar la zona de confort donde está muy seguro y meterse en el miedo, que es donde puede encontrar situaciones muy desagradables y emociones que no le gustan, pero si no atraviesa esa zona de miedo e incertidumbre, es muy difícil llegar a la zona de aprendizaje, ¿vale? Y de crecimiento. ¿Lo veis? Tal y como lo cuentas, parece que es como una evolución necesaria, ¿no? Que Sí. para ser conservador a ser moderado. Eso es. Quizá por tus circunstancias, donde debes estar es siendo conservador, ¿no?
Sí. Por tu zona de riesgo, por tu... Si tú quieres ser conservador, es conservador, pero hay muchos inversores que dicen, me atrevería más, pero no doy el paso porque me faltan herramientas y demás. Bueno, lo puedes hacer pues poco a poco. Pudieses, dentro de tu perfil conservador, saber qué es lo que te da miedo, hacer ciertas ensayo y error en algunas de las cosas, consolidar pequeños éxitos e intentar vivirlo lo mejor posible. Cuando tú te estás arriesgando un poco, estás ya en tu zona gris de yo aquí ya me estoy empezando a poner más nervioso, pero sé que puedo tener una rentabilidad alta y es un aprendizaje, ahí en el momento en el que tú empiezas a tener también buenas experiencias, llegará un momento en el que uno, no te ponga tan nervioso salir de tu zona de confort como conservador y no lo vivas mal, y dos, incluso que empieces como a ganar terreno en otras inversiones o que antes no pensabas que podías hacer porque ahora confías más en ti. O sea, lo interesante es yo que decido ser conservador y quiero quedarme aquí porque lo decido, no porque tengo miedo a ser otro. No, porque yo soy un perfil conservador y este tipo, o sea, siempre tenemos que elegir aquellas inversiones que nos hagan sentir tranquilos. Ahora, hay muchos inversores que por falta de conocimiento, asesoramiento y demás, o de experimentación, se quedan ahí por miedo. Entonces, yo creo que a lo mejor ahí sí que se les puede ayudar a decir, oye, si quieres realmente cambiar, existe también esa zona de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? Bueno, ya sabéis que ahí lo que nos va a dar seguridad es invertir en cosas que conocemos de forma lógica y sencilla, buscar también lo que tú decías, que esté alineado con mis valores, cuando invertimos a largo plazo también saber cuál es el horizonte y el dinero que puedo y que no, las expectativas que tengo, eso es muy importante también saberlo, y cómo gestionar esas emociones. Todos estos tips ya los conocéis. Yo siempre digo, sé fiel a ti mismo, aplica tu sentido común y sé paciente para aprovechar las oportunidades. Pero si yo no sé cuáles son mis convicciones, no sé cuál es mi horizonte de inversión, porque lo que importa y lo que prima son los demás, porque los demás saben más de inversión que yo, entonces ya ahí tenemos un problema de autoconocimiento. ¿Vale? Vamos a hablar ahora rápidamente de la motivación, porque aquí también dentro de las expectativas uno tiene que saber para qué invierte. Hay personas que invierten para ganar más dinero, a otras que invierten porque, bueno, para ellos, alguno incluso en uno de los estudios que dice, no, yo estoy invirtiendo por afiliación. ¿Cómo que por afiliación? Sí, porque me han dicho que este fondo de inversión es muy bueno y hay determinadas personas que son muy buenas y me he metido. Y cuando les preguntas cuál es el propósito y demás, ni idea, es pertenecer a una comunidad. Y esto existe. En los estudios que hicimos en Cobas y analizando, hay personas que son gregarias, el hombre es un animal social que se siente seguro, ¿no? Necesidades fisiológicas básicas, comer, dormir, tener un trabajo, un salario y vivir. Vale. Cuando todo eso ha pasado, el ser humano lo que quiere es la seguridad, sentirse seguro en la vida. Y seguro es pertenecer a un círculo social, pero sobre todo la afiliación también es, tengo un grupo, una tribu que me sostiene. Reconocimiento, palmadita en la espalda, y la autorrealización es lo que realmente nos motiva a cambiar, es mi motivación personal, no lo que le motivan a los demás. De tal forma que en ese efecto manada lo que tenemos que dar es con la autorrealización de cada uno, no del grupo. ¿Lo veis? ¿Qué os motiva a vosotros a invertir? ¿Para qué invierto? Generalmente, cuando tengo inversión, ¿para qué invierto? Yo creo que es el gusto. O sea, Vale, por gusto. Tienes una mente, por así decirlo, que dices, es que si no hago nada me aburro. Vale. Vamos, tienes que Sí. tener dinero, claro, evidentemente. Sí, sí. Pero es que luego te vas cogiendo cariño a la cosa y dices, pues tal, y tú mismo te estás formando. Vale, por diversión, por aprendizaje, fíjate Sí, todas las por variables. diversión, pero todo lleva al mismo camino, que es el dinero. Es fortuna. Eso es. Pero que yo creo que es eso, no es... Vale. ¿Más motivaciones? ¿Qué os motiva a vosotros a invertir? Ganar la inflación, ¿no? Que no se te devalúe lo que tienes. Bien. Más. Yo, o sea, todavía no estoy invirtiendo, quiero hacerlo, pero multiplicar mi patrimonio, o sea, hacerlo crecer. Vale. Ese sería uno. Yo iba a decir que para mí invertir es un proceso técnico, ¿no? De entender los productos, entender tu situación, tus necesidades. Pero tiene mucho que ver con una technicality que por eso me interesaba todo esto, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la otra cara de la moneda, ¿no? Aquí estamos hablando de los procesos cognitivos, emocionales, subyacentes, a veces inconscientes, que están ahí. Hay personas que no se dan cuenta y cuando empiezan a decir esto, ¿para qué invierto? No me da cuenta, pero a lo mejor para lo que invierto es por un tema de ego.
¿Por qué? Porque mi ego de decir que he invertido muy bien, que he ganado tanto en poco dinero y que me ha permitido cosas, o hay otro que puede invertir. Entonces, pueden ser factores que te están también condicionando. Es una forma de ser emprendedor también. Sí. Cuando ya tienes cierta edad, pues a lo mejor Ujú. emprender un negocio y dices, uy, pues esto ahora. Ujú. Y al fin y al cabo es, bueno, aspirar más. Exacto. Pudiese ser. Os pongo aquí la de Golden Ring, que conocéis el vídeo de Simon Sinek, que habla de Mac y es buenísimo, es brutal. Dice, las personas no compran lo que haces, sino por qué lo haces. Cuando comuniquemos el por qué va la amígdala. Es muy interesante esto a nivel emocional. El para qué invierto hace referencia al motivo, aquello que nos impulsa a actuar, la recompensa. Si yo estoy metido en el efecto manada y en un grupo es para qué estoy invirtiendo realmente. ¿Cómo me diferencio de los demás? Tengo que hacer ahí un poco abogado del diablo. ¿Cómo invierto? Es la secuencia de acciones, medios y recursos para conseguirlos. ¿Y qué invierto? Es aquello que lo queremos conseguir. Es muy fácil hablar de lo que voy a invertir y cuánto voy a invertir y siempre nos vamos a ese el qué y no tanto en el cómo o el por qué realmente, el propósito. Entonces, bueno, que lo tengamos muy presentes porque ahí nos puede, en las decisiones financieras que hagamos, jugar mucho ¿no? El tema de las expectativas que tengo, para que haya más o menos shock, negación o qué está pasando ahí. Más cosas. Otra de las cosas importantes a nivel de psicología, en por qué nos desmotivamos o tenemos que tener en cuenta, es nuestra capacidad de acción. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo influir o no puedo hacer nada? Las altas expectativas, los obstáculos encontrados, indefensión aprendida. Ya sabía yo que esto iba a salir mal. Ya sabía los condicionantes o modelos mentales que también nos hacen tirar a veces la toalla en un momento dado y es que no me doy cuenta que es una creencia limitante que me imposibilita poder ver más allá. ¿Vale? Os he puesto la página web de Authentic Happiness, que tenéis ahí un montón de test gratuitos de psicología positiva donde podéis conoceros más cuáles son vuestras fortalezas, pues si os ayudase también en esa perspectiva de liderazgo vuestro. Vamos a hacer ahora un experimento, ¿de acuerdo? Quiero que imaginéis que estáis en una fase en la que estáis buscando una oportunidad profesional. Entonces, habéis hecho varias entrevistas y entonces tenéis además mucha ilusión en que salga ese proyecto profesional y vais a llegar a casa y vais a recibir un email donde os van a dar una respuesta. El juego consiste en que cerréis los ojos y yo os diré qué es lo que pone en ese correo electrónico y vosotros, con los ojos cerrados, confiando que no os durmáis, vais a conectar con lo primero que penséis o que sintáis, ¿vale? ¿Sí? Vale. Venga, cerramos los ojos y llegáis a casa y el correo electrónico dice así: estimado, estimada, fue un placer conocerle, pero no continuaremos con la siguiente fase del proceso de selección. Un cordial y afectuoso saludo, director general y equipo de recursos humanos. Tiempo. No hay que pensar más, ni sentir más. ¿Qué he pensado, qué he sentido? Fue un placer conocerle. No me han admitido, que no me han aceptado. No me han aceptado, pero no continuemos. Pero ahí el sentimiento es decepción, ¿vale? Yo pensaba, ellos lo pierden. Ellos se lo pierden. Una misma frase, decepción, ellos se lo pierden, con lo cual no hay tanta decepción. Ya habrá otras oportunidades. Ya habrá mentalidad emprendedora, oportunista de las siguientes, optimistas. No valgo, no sé invertir. Una misma realidad, distintos pensamientos y distintas emociones, lo veis, ¿no? Una vez más. Fijaos, tenemos las posturas, fue un placer conocerlo, pero no continuaremos con la siguiente fase. Pesimista, soy un desastre en las entrevistas, es que no valgo, no me cogerán, soy muy difícil para brillar. No me gustaría trabajar en esa empresa. El jefe es un grosero y además estoy convencido que ese puesto está dado a dedo. Además, mire, que si piensan darme el puesto ni se atrevan porque esto no son formas. No son formas, soy yo el que no quiere, soy yo el que desestimo, ¿no? Digo, para no ir de narcisista y más. A lo mejor ha habido algún candidato más con más experiencia, tenía que haber hecho ese máster, no puede ser. Y otro es, oye, pues fue una oportunidad para practicar, seguiré hasta conseguirlo, motivado y proactivo. El director general dice que en la carta que fue un placer conocerme, el proceso se lleva a lo mejor por sorpresa, pues porque a lo mejor es mal momento. Entonces, uno nos va a llevar unas acciones a otras, ¿lo veis? La interpretación que hagamos de cada uno de los sucesos. Esto lo he hecho como 150 veces.
ha habido 5 ocasiones en las que me ha pasado lo siguiente. Uno, además, una charla TEDx con 80 participantes. ¿Hay alguien en la sala que piense algo distinto? Y al fondo de la sala levanta uno la mano y dice, disculpad, es que a mí me han cogido. Perdón, sí, que me han seleccionado, que queda claro que fue un placer conocerme y no continúan en la siguiente fase del proceso de selección porque no lo necesitan. Es que además me ha escrito el propio director general, me ha dicho que fue un placer conocerme con el equipo de recursos humanos. Vamos, yo lo que vengo a decir es que no os han cogido a vosotros porque me han cogido a mí. Solo me pasa 5 de 150, que echar las cuentas, muy pocas veces, pero pasa. Porque los indicios o donde han visto las palabras clave es fue un placer conocerme, cuántas veces te ha escrito el director general para decirte eso con el equipo de recursos humanos y es no continuaremos a la siguiente fase de selección. Es un juego tonto, pero sí quería que reflejarais, que vierais cómo refleja todo este círculo, ¿vale? Entonces desde ahí, en esto que comentamos, yo soy pesimista o optimista. Luego te viene uno y me dice, mira, yo pesimista no, soy realista. Yo me pongo lo peor por si acaso, entonces hay que hacerlo, soy realista. Sí, pero esto también va a condicionar mucho. ¿Eres optimista o no a la hora de invertir? Cuando hice el curso de Behavioral Finance, nos contaron una cantidad de cosas si era mejor invertir de día o de noche, según si eras nocturno o diurno. Si era mejor invertir con una hiena o no. Si era mejor invertir con alcohol o sin alcohol. Si era mejor invertir para los que eran... Bueno, una cantidad de factores que yo dije, pero ¿cuántos de estos son no científicos? Pero que hay personas que empiezan a pensar, no, pero ¿soy optimista o pesimista en general? ¿O con qué expectativas voy? ¿O soy una persona que yo en mis momentos de tranquilidad tengo mis criterios de inversión y son los que me van realmente a dirigir? Eso es lo importante. Entonces, desde ahí, ¿vosotros qué os consideráis? Par de gracias y decir más de él. Bueno. Yo realista. Sí, realista. también. Muy bien. Muy bien. Ser positivo hoy en día es un problema, es un reto, ¿no? Vale, pues fijaos, ¿cómo funciona esto? Tengo un estímulo externo, ¿vale? La información que me llega del mercado, información que me llega de la inflación, decíamos ahora, ¿no? Todos son noticias muy negativas. Cada vez que sale una noticia negativa, la gente sale menos a comprar, está comprobado en alguno de los casos, ¿no? Bueno, pues hay un pensamiento, un juicio, por si acaso, a ver qué va a pasar, hay una emoción y cuál es la conducta. Los sentimientos pueden dañar o realzar nuestra autoconfianza y tus creencias no son lo mismo que la realidad, son una interpretación de lo que está pasando. Cada uno de nosotros tiene un observador y ese observador está condicionado por experiencias pasadas, con lo cual no tenemos algo nítido y neutral. Por ejemplo, a la hora de invertir es muy importante que hagamos las reflexiones de hacer el juego del espectador. ¿Lo conocéis? El sentaros aquí, poneros fuera y miraros desde fuera a ver qué decisión vais a tomar de una manera lo más neutral y objetiva posible. Más cosas. ¿Cómo vamos a identificar que me estoy hablando mal y que me puedo estar condicionando a mí mismo? Porque tenéis que identificar si lo que os decís a vosotros mismos es un pensamiento negativo porque son muy absolutistas. Nunca aprenderás a invertir. A ver si aprendes ya deberías. Jamás conseguirás lo que quieres. Siempre metes la pata. Todo lo que haces realmente tiene poca rentabilidad. No puede ser. No se podría decir, pero a veces un pensamiento automático de forma irracional viene y se presenta. Magnificación y terribilitis. Es horrible y espantoso lo que me está pasando. Pues si es horrible y espantoso lo que te está pasando con un tema económico, ¿qué va a ser cuando tengas una enfermedad? A veces adjudicamos o nos asustamos mucho a nosotros mismos en una situación de crisis. Excesivo uso de la negación. No, pero es que... O juego ladino, seguro que esta inversión fracasa. Bueno, pues ya mal empezamos y empezamos a, ¿sabes?, a hacer una profecía. Sargento interior, debería, tengo que, hay que, o quitarse el mérito. Lo conseguí por suerte. Eso es la personalización. Muy interesante. Cuando sí hagáis una buena inversión, tenéis que ver cuáles han sido las habilidades y competencias asociadas a ello y además ahí cómo anclarlas e instaurarlas. Porque si no es, ay, tuve suerte, fue una casualidad, fue al mercado, no, me asesoraron. No. Vamos a ver, si tú estás creciendo como inversor, estás aprendiendo, estás haciendo estos cursos, estás teniendo un proceso y una estrategia, tendrás que empezar a aplaudir eso, porque eso es lo que va a consolidar tus grandes conocimientos, ¿no? Porque cuando tú todo lo que haces bien se lo das un poco al azar, empiezas a perder credibilidad, ¿vale? De ahí viene el principio de la depresión. Por eso, el PNL que os decía al principio de programación neurolingüística es la coherencia que existe entre pensamiento, sentimiento y acción, ¿no? No existen emociones positivas o negativas, que decíamos al principio, sí agradables o desagradables.
Toda emoción conlleva un mensaje o una intencionalidad y las emociones no se controlan, se gestionan. Os pongo 2 libros. La inteligencia emocional de Goleman y la práctica de la inteligencia emocional. De los 2, el primero es demasiado químico, donde te habla de la amígdala, el cerebro y más. Yo me iría a la práctica de la inteligencia emocional. Lo tengo en PDF si lo queréis. Entonces, dentro de la práctica de inteligencia emocional hay un apartado muy interesante de cómo invierten los inversores, la práctica, lo que tiene que trabajar, que va muy en la línea de la presentación que os he dado, ¿vale? Más cosas. Os voy a contar ahora un cuento, ¿sí? Qué bien, para que no os durmáis, no os durmáis. A ver, este se llama El hombre y el dragón. Hace muchos años, en una maravillosa aldea, vivía un hombre. Y ese hombre estaba casado, feliz, tenía hijos, amigos, tenía un trabajo que le gustaba. Su vida era apacible y feliz. Sin embargo, un buen día empezó a pensar que en lo alto de la montaña habitaba un dragón. Y ese dragón podía atacar o no al pueblo y perderlo todo. De tal forma que pensó que eso había que gestionarlo o controlarlo de alguna manera. Así que el buen hombre un día decidió ir a ver al dragón. Subió a lo alto de la montaña y efectivamente estaba ahí el dragón, apacible, tranquilo y bien. Quedó tranquilo, bajó, siguió su vida. Pero al cabo de unos días empezó a pensar, ¿y si hoy no está tranquilo, se levanta el dragón, viene, nos ataca y nos quedamos sin nada? Así que subió a comprobar que el dragón estaba. Y el dragón seguía apacible, feliz y tranquilo ahí. Y quedó tranquilo. Pero ya no pasaron 2 días, pasaron unas horas y volvió a pensar. ¿Y si el dragón se levanta, viene y nos ataca? Voy a ir a ver al dragón. Pasados los días y las semanas, el hombre ya dejó de ir al trabajo, de estar con su familia y con sus hijos. Preocupados y alertados por la situación, hicieron llamar al Consejo de Sabios. Y vino el Consejo de Sabios a decirle que ese dragón efectivamente existía, pero que no pasaba nada, que había estado siempre, que era muy difícil que atacase, que confiase. ¿El hombre qué hizo? Quedó tranquilo. 1 día, 2 días, 3 días. Y luego pensó, ¿y si el Consejo de Sabios y Expertos se ha equivocado? Y de repente el dragón realmente viene, se levanta y nos ataca y perdemos todo. Así que, ¿qué hizo el buen hombre? Le mató. Poner el final. Asesorar al buen hombre. ¿Es un problema lo que tiene? Tenía miedo. Tenía miedo. ¿Qué le aconsejaríais al protagonista de esta historia? Que nos anticipe. Que viva en el momento presente. Que viva el momento presente. Que coja sus cosas y se vaya a otro sitio. Por ejemplo. ¿Cuál es el problema? ¿Ha pensado demasiado? Vale. ¿Quiénes son los dragones? ¿Quién es el dragón? El pensamiento. No es el pensamiento. Es... En la vida, que no los puedes controlar. Tú puedes ser tan perfecto que siempre va a haber un riesgo, un peligro al que hay que enfrentarse. Entonces, ¿vosotros qué haríais? ¿Le mataríais? ¿Tú le matarías? ¿Has dicho? Tú igual sí. Vale, vamos a hacer un juego para ello. Vamos a hacer una dinámica. Mira, yo como intuía que le ibas a matar, te he traído hasta unas tijeras. Fíjate, estoy alineada y digo, a ver, si le quieres matar, puedes incluso. Entonces, yo os voy a pasar una hoja, ¿vale? En esta hoja quiero que anotéis aquella emoción que os sea más desagradable a la hora de invertir, a la que os hayáis enfrentado. Podéis poner el nombre, o no hace falta ni que pongáis el nombre, ¿no? La dibujáis y más. Simbólicamente, esta hoja representa la emoción más incómoda que haya sentido yo a la hora de invertir, ¿de acuerdo? La pensáis. Bien, ahora cogeremos el papel. Ay, es que he dado 2. Al compañero que se ha quedado 2. Espera. Aquí. Ella se lo sabe. Sí, ustedes también podéis hacerlo. ¿Qué haríais? Venga, claro. 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 Toma, sí. Venga. Cada uno de vosotros proyectáis cuál es esa emoción, ¿vale? Pues yo la emoción más desagradable que tengo a la hora de invertir o qué más. No, en la fase que tú quieras. La emoción más llamativa para mí, más desagradable es
Esta. Desagradable. Sí, le podéis poner el nombre de la emoción y demás. Sí. ¿Tienes? Vale. Una vez que la tienes, cuando tengáis me decís, A la hora de invertir, a la hora de invertir, en tu experiencia, ¿cuál es la emoción que más me incomoda? ¿Cuál es esa emoción que decíamos al inicio del taller que no puedo controlar o que me controla más la emoción a mí, ¿sabes? Vale. Que puede estar pues, justo antes de invertir a lo mejor en un producto que no entiendo o estoy inseguro porque estoy haciendo algo que no he hecho antes o yo estoy en el momento de impaciencia para ver qué está pasando, pues esa emoción y ese momento en ese proceso de inversión la tenéis identificada. Vale. Cogeréis el papel, ¿vale? Como si fuera el dragón, ¿no? ¿Cuál es mi dragón? ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi miedo? Entonces, ese miedo que tenemos, ¿de acuerdo? Vais a coger el papel y ¿qué haríais con ese miedo, con ese dragón? Tú lo matarías, decías. Bien. Yo tengo las tijeras, que si lo quieres, no las... Pero hazlo simbólicamente. Todos lo tenéis que hacer simbólicamente. O lo rompo, lo tiro. Lo podemos quemar, pero como hay lo de incendios, que ya me he enterado de piromanía y vendrán de abajo, venga, uno lo rompe. Más. ¿Qué más hacemos con esas emociones? Hacer lo que os surja. ¿Qué haríais con esa emoción? ¿La mantengo? ¿La dejo? ¿Qué haríais? Yo la enmarco. Tú la enmarcas. ¿Tú qué has hecho, Tania? Yo la roto. Tú la has roto. Más. yo la tendría que eliminar y plantearme la cuestión de distintas formas. Vale, la elimino y la planteo de distinta forma. Yo la dejo a un lado. La dejas a un lado, Sí. la separas. Vale, Pienso en las cosas. vale, Yo me la quedo cerquita también. vale. ¿No te molesta? ¿Sabes que Bueno, está? sé que está ahí, hay que gestionarlo, probablemente, ¿no? Vale. Ahí yo no. Vale, pues fijaos, aquellas personas que la rompan y demás, yo la cogería. ¿Por qué la cogería? Y yo la cogería y diría, mira, esta emoción o este miedo, el que sea, el problema que tenemos es que si lo rompemos, lo matamos, lo cortamos, lo separamos, hacemos que no está, lo aniquilamos y esperamos otro, ¿a quién he matado? ¿A quién he matado? A mí. No. Aquí, a mí. Entonces, yo lo devolvería y digo, piensa que esto es tuyo. Porque una de las cosas que ocurre es que la gestión emocional, lo primero que nos surge es verdad que es quitarlo. Pero no podemos quitarlo hasta que que es nuestro. Porque lo que quitamos no es un dragón o es un miedo, es mi miedo, que tiene un mensaje que darme. Es mi dragón. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Tú lo querías apartar y dejarlo cerca a ver qué hago. Cuando apartamos los miedos, ¿vale? De qué va a pasar con una inversión y más, el miedo te va a perseguir. Es como un niño pequeño y te lo vas a encontrar. Es la sensación de, hazme caso, porque mentalmente cuando tú dejas algo abierto en el cerebro, te va a seguir buscando para que le des una respuesta, una solución. Por eso a veces salen sueños o sale de forma. Pero tú tienes ahí una carpeta abierta que sabes que está, porque no está gestionada. De tal forma que cuando tengo eso que sé que existe, pero lo dejo apartado a cuando ya pueda, no se da el proceso de aceptación y emocionalmente no puedo elegirlo. ¿Por qué lo enmarcabas? Pues yo lo enmarco y lo pongo delante de la pantalla del ordenador. ¿Qué es lo que me dijiste? Porque de esa manera pueden pasar dos cosas. Lo leo y digo, miedo a perder dinero. Y he puesto miedo a perder dinero, ¿vale? Que es la emoción principal. Sí. Pues entonces no invierto. O bien digo, vale, de acuerdo, sé que tengo miedo a perder dinero, no importa, lo voy a superar. Pero creo que prefiero tenerlo ahí delante, prefiero verlo. Claro, es el hacerlo consciente. ¿Tú qué hiciste? Yo lo doblé, lo tapé también. No verlo, negación. Es se llama un tema de psicología, lo llamamos como defensividad, ¿no? Es decir, vale, es una gestión, yo no quiero verlo. Imagínate que vas conduciendo un coche. Voy a verlo. No, Yo lo he doblado, pero realmente lo metería en un cajón. Vale. Porque yo lo que he puesto es la incertidumbre negativa. Incertidumbre negativa. La incertidumbre negativa, cuanto más visible, es
Incertidumbre es conocimiento. La respuesta que necesita la incertidumbre, el mensaje es, voy a ver qué depende de mí, qué no depende de mí, no puedo hacer nada. Y en esa aceptación de incertidumbre que no puedo hacer nada, me olvido. Y lo que sí puedo hacer o calmarlo, lo hago. La incertidumbre también se responde con la emoción de paciencia ante lo que no puedo cambiar, que no es impotencia. ¿Más emociones que queráis compartir? ¿Lo veis? ¿Qué quiero decir? ¿Cuál sería el mensaje? Que el mensaje no es subir y matar al dragón porque van a venir otros. ¿Sabéis cuál es el mayor dragón que cuento esto? Es el miedo del easy. ¿Y si el precio sube, y si cae, y si no invierto, y si las inseguridades? Entonces, para saber gestionar el estrés o la ansiedad anticipatoria o los miedos posteriores a haber invertido, lo primero es aceptar y conocer que tengo ese miedo. Porque si yo lo niego, yo lo escondo, yo lo tapo, el miedo empieza a crecer en distintas direcciones no controladas y además empieza a crecer cada vez más y en las situaciones cada vez más, porque el ser humano desarrolla una serie de actuaciones evitativa, entonces yo evito esta situación y ya empiezas como a esquivar cosas, porque como esto me da miedo, como esto no me enfrento, entonces el miedo sigue creciendo y tu capacidad para gestionar el miedo es distinta. Imaginad una bola de nieve que se hace grande, entonces yo ya no gestiono el miedo me gestiona a mí. Cuando nosotros hacemos visible el miedo, como habéis hecho vosotros ahora, con este ejercicio, este cuento, el miedo ya no me tiene por qué dar tanto miedo, porque ya sé que es una parte de mí, es como un amigo que lo tengo aquí al lado y que me va a contar algo. ¿Qué me quieres decir? Que ahora me va a dar miedo esto y demás. Puedo dialogar con él, puedo verlo y yo puedo hacerlo más pequeño, hacerlo visible, hacerlo consciente, saber que existe, naturalizarlo, incorporarlo y hacer cosas incluso con miedo, significa una forma de aprender a vivir con los miedos. Y llegará un momento en el que cuando aprendes a ir con los miedos se hacen tan pequeños que no asustan, porque son parte de uno. El problema es, hay personas que radicalmente esos miedos se los amputarían, pero es que te amputas a ti. Es como una especie de rechazo a ti mismo. Pero es que miedo siempre tienes que tener. Hombre, claro, porque somos humanos. No puede ser un estado. No, porque entonces necesitamos los miedos, porque decía, los miedos son buenos, tienen mensajes positivos y nos da la prudencia, porque si no seríamos exceso de confianza extremo, invertiríamos sin saber, nos arruinaríamos. El miedo es cautela también, nos avisa de mensajes, pero en los extremos, si somos unas personas con mucho miedo, podemos ser fóbicos, nos quedamos bloqueados y anclados, y sin miedo seríamos unos psicópatas o seríamos unos impulsivos tremendos. Tenemos que buscar el equilibrio. Yo creo que me gustaría comentar otra cosa. Creo que es muy difícil, a las personas nos cuesta mucho vivir con incertidumbre. Queremos certezas. Y entonces uno de los peligros que tenemos hoy en día es que hay gente que nos vende certezas. Por ejemplo, Trump, ¿no? Por poner un ejemplo muy evidente, ¿no? Putin a su gente, ¿no? Es decir, y la gente lo compra porque es matar el ladrón, el dragón es, tengo la certeza de que ya lo he matado, ya no tengo más miedo, si no es verdad. Claro, pero ¿tú crees que las personas invierten en tener pensamiento crítico, compran lo que dice Trump? ¿Las personas que tienen pensamiento crítico compran lo que dice Putin o compran lo que dice Salame Deluxe? Porque pueden vivir con la incertidumbre. O sea, se trata de saber que incertidumbre va a haber siempre. O sea, no puedes matar. Eso es. Es consustancial. Y la pregunta sería, ¿cómo podríamos, como inversores, aprender a gestionar la incertidumbre? ¿Cuál sería la emoción básica que tenemos que ejercitar para hacer la incertidumbre? A lo mejor tengo que hacer más reflexión, más yoga, puedo practicar más la paciencia, dejar de mirar o de controlar o de establecer estos rituales de comprobación constante y continua que me aumentan la ansiedad y me ponen más nervioso. Es un tema de gestionar la confianza, las expectativas. Darlo por hecho, que va a haber incertidumbre, hay incertidumbre. Y aprender a vivir con ella, pero más incertidumbre que la hemos vivido con una pandemia, con un confinamiento, con un volcán, con una guerra. Vamos, que viene mañana, yo lo he puesto, pero que a lo mejor aparece. Quiero decir con ello que es naturalizar que existe y es hacerlo parte, igual que naturalizar y convivir con nuestros propios miedos sin que nos asusten. Miedos, emociones negativas y demás son parte de uno mismo. ¿Ha quedado más gráfico con el cuento y el papel? De qué hacemos todos los días con nosotros a veces, de no lo quiero ver, yo lo tapo, yo lo meto de aquí abajo, luego salen. ¿No? Por eso tenemos trabajo los psicólogos. Entonces, mirad qué bonito, claro, eso es lo bueno, que nunca me faltará, no sé que haya un chatbot psicólogo que me lo creo, un holograma en el futuro, pero bueno, las profesiones del futuro son aquellas que se diferencian de la tecnología, todo lo que es pensamiento crítico, toma de decisiones, dirección, creatividad, arte. Mirad, aquí
luchamos y matamos. Pero mirad qué bonito sería cuando lo aceptamos, cómo cambia el cuento. Qué bueno ese dragón que tiene esta cara de bueno, que está apacible y feliz y realmente es lo que quería darte un mensaje y el otro sepa decir, pues tampoco da tanto miedo. Nos damos mucho miedo a veces a nosotros mismos con lo que nos decimos, ¿vale? Bueno, pues desde ahí, ¿cómo podemos hacerlo? Me gustaría que a partir de ahora os voy a presentar el cuadernillo, es que observarais vuestras emociones, que identificarais qué sentís. Es muy importante que defináis de todas las emociones que tengo, cuál es la que tengo en este proceso, concretarlo. Aceptación y gestión es transformar las emociones en más adaptativas y sanas para generar un compromiso de acción. ¿Qué otra emoción podría tener ahora? ¿Qué otra emoción me puedo generar ahora para estar más tranquilo? ¿Vale? Y lo más importante, las distinciones, es que practiquéis. Y si fracaso, no pasa nada, estás practicando, estás aprendiendo. A veces se gana y otras se aprende. Y si esto es un problema o no, esto lo que supone es un reto de aprender a invertir de forma diferente. Y todo lo que voy a dejar, lo que había aprendido, no te preocupes, que vas a ganar mucho y en lugar de ser un riesgo, puede ser una oportunidad. Entonces, aprender a invertir con la parte psicológica de forma más consciente y poner como nuestras emociones a favor, incluso las que no nos gustan, creo que nos pueden ayudar, por lo menos el coste emocional, ¿no? Cuando te dicen un inversor, es que no me compensa, lo paso muy mal, es que no duermo por las noches, no, entonces ya estás invirtiendo mal. Tenemos que tener las emociones a favor para sentirnos seguros de lo que estamos haciendo, ¿vale? Así que desde ahí, ¿dónde invertimos realmente? En lo que tenemos, los resultados, lo que queremos, en las acciones o en el ser, mentalidad, convicciones. Entonces vamos a invertir. Y yo, con esta ficha aprendizaje, lo que quiero es que mejoréis vosotros como inversores y que tengáis como una vez al mes una auditoría interna con vosotros mismos y os retamos, que lo podemos hacer ahora con el programa de mentoring, si queréis acompañados por uno de nosotros de Cobas, de qué estoy haciendo yo como inversor, cuáles son mis objetivos, cómo lo estoy haciendo, qué obstáculos me he encontrado. En obstáculos pudieran ser, me han salido más emociones, soy más consciente de estos sesgos, qué logros y avances he tenido. No todo es malo, seguro que tengo cosas que me han ido bien, cuáles son esos aprendizajes que he tenido, que los pondré en el baúl de herramientas. Y siguiente plan de acción. Cuando pase un mes que habéis cumplido los objetivos, venga, pues este mes quiero trabajar esta emoción que me ha salido. Y cuando vea que voy mejor, me pongo otro reto. Y cuando no, otro reto, ¿vale? Si esto os ayuda, ¿de acuerdo? Ahora os vamos a un cuadernillo con todo, no os preocupéis. Recursos posibles, pues el programa de mentoring para inversores. Bueno, recursos posibles, sobre todo, interactuar con Brainvestor, porque esto es una pincelada de la cantidad de información que tenéis en Brainvestor, que tenéis todo un decálogo de gestión de emociones, toma de decisiones, las entrevistas con Natalia Casinello de ICADE, tenéis ahí mindfulness también para practicarlo. Otro recurso interesante, todo lo que es poner a vuestra disposición un mentor en Cobas que os digan, mira, porque ellos han hecho además este curso y conocen todo, las fases de creo que tienes que trabajar más este sesgo. Intenta en este momento tener en cuenta cosas. Es decir, necesitamos una persona ajena que a lo mejor nos vea y sea capaz de ver cosas que nosotros no vemos, que es nuestra parte ciega. ¿Vale? Y lo siguiente que vamos a hacer en junio es una masterclass de sesgos con Natalia y haremos una interacción con Brainvestor y haremos a lo mejor pues ahí comprobaremos vuestro reto de si sabéis o no de sesgos, cuál podéis tener y veremos cuáles son los sesgos que aparecen en las distintas fases y cómo gestionarlos para que salgan lo menos posibles o por lo menos cuando seamos conscientes, ¿vale?